Bueno, ahora vamos a desarrollar este problema. Bueno, voy entonces a modificar esta acción para que se realice autoprogramación todo el tiempo, es decir, que todo el tiempo se esté realizando cálculos para reprogramar las actividades. Me voy acá y voy a verificar las opciones de programación. Están decimales para mostrar lo de los recursos, autoprogramación para las nuevas tareas creadas, y yo creo que lo demás lo vamos a dejar así. Vamos entonces a asignar entonces, bueno, son muchas tareas y cada una tiene su propia duración y distribución de recursos. Pero lo primero sería crear los recursos. En este caso los recursos son 1 y 2. Puede ser qué cosa, por ejemplo, mano de obra y un computador. Por ejemplo, mano de obra podría ser la de un ingeniero, y el recurso 2 podría ser el uso de un computador con el cual él hace cálculos, diseña o simula. En todo caso, tanto del uno como del otro hay máximo una disponibilidad de 5 unidades. Así que primero vamos a irnos a la hoja de recursos y a crearlos. Esta vez no me voy a concentrar en el costo, sino que simplemente lo que me va a interesar es la cantidad de unidades. Volvemos a diagrama de Gantt y vamos a empezar a crear las tareas. 0, que va a tener una duración de 0, no tiene predecesoras y sus recursos, bueno, vamos a especificarlo, que es 0 unidades, y este también 0 unidades. Note que como tiene duración 0, pues queda como un punto, no es una barra. Después sigue 1, duración 4, 2 y 2. Uno de recursos tiene R1 y R2. Dos y 2. De predecesora tiene a 0 y la duración es de 4. Ahí está. Bueno, ya ahí empieza a presentar un problema, pero no debería ser de recursos.
Bueno, 7 recursos. Porque no se especificó que la cantidad máxima de recursos para el recurso 1 es de 5, lo mismo para el recurso 2. Con esto ya debería resolverse. Entonces vamos sobrados de recursos, al menos para esa actividad. Volvemos al diagrama de Gantt. Esto ya desapareció. Ya no hay problema porque tenemos 5 unidades de recursos y eso solamente consumió 2 de uno y 2 del otro. Los problemas se pueden presentar acá. Vamos entonces con 2. Duración 5, recursos 2 y 1, predecesora 1. Duración 5, predecesora 1, recursos 2 y 1. Dos y 1, está bien ahí. Listo. Vámonos con la 3. Predecesora 1, duración 2, 1 y 2. Duración 2, 1 y 2. Ok. No se le definió una predecesora. La predecesora es 1. Ahí está. Todavía no hay problema respecto al uso de recursos. Sigue 4, duración 3, 3, 2, predecesora 1. Cuatro, duración 3, predecesora 1, recursos 3 y 2. Vaya, ya ahí se presentó un problema. ¿Por qué? Porque 2 requiere 2 unidades de 1, 3 una, y en la actividad 4 se requieren 3. Ahí ya van 2, 3, 6. Y la capacidad por unidad de día son 5. O sea, ya está rebasando el recurso número 1. Con 2 está pasando lo mismo. Hay en total también 6 unidades. Entonces, obviamente hay un conflicto. Pero primero vamos a ver cómo queda la duración del proyecto sin tener en cuenta los recursos. Y después modificamos el orden. Y vemos entonces cómo cambia la duración. Según esto, recuerdan, algo que yo hice a mano, lo que se observa es que eso puede durar 15 días si no se tienen en cuenta los recursos. Pero teniendo en cuenta los recursos, al menos teniendo en cuenta el criterio de la prioridad del menor tiempo de comienzo más tardío, llega a ser de 19 días para que no se vaya a quedar corto de recursos en ningún momento. Entonces, primero vamos a ver cómo queda la duración del proyecto sin tener en cuenta recursos, y después cuando consideramos los recursos y los reorganizamos. Nos vamos de acá y volvemos acá. Entonces ya terminamos con esto. Vamos con esta otra. Vámonos para 5. 5, 1 y 1 y 1, y predecesores 2. 5, dura 1,
predecesor, bueno, aquí habla de recursos, pero es 1 y 1. Y en predecesor es 2. Ahí está. Ahí apareció. Viene 6. Pero 6 tiene 2 predecesores, 2 y 3. Duración 2, 1 y 4 los recursos. Duración 2, predecesores. 6 tiene predecesores a 2 y 3. A 2 y a 3. Miren que no le coloqué los recursos. 6 tiene 1 y 4, del 1 y el 2. Uno y 4, del 1 y el 2. Esto ahí está. Miren que cada vez que coloco los recursos, se colocan aquí básicamente la cantidad. Si no hay corchete, asumo que es 1. Si hay corchete, lo que hay dentro del corchete es la cantidad de unidades por ese recurso. Siete. 4 la duración. Recursos 2 y 3. Predecesoras. 7D tiene predecesora a 4. Listo, ya terminé con estos. Falta esta fila. 8, bueno, falta esta y esta. Bueno, columna. 8, duración 2. 8, duración 2. De predecesor tiene a 5. Y sus recursos 2 y 1. Miren, prácticamente todas las tareas tienen problemas o conflictos con el uso de recursos. Duración 1. Recursos 9 tiene 1 y 2. Pero no tiene predecesora. Vamos a... se nos olvidó. 9 tiene predecesora a 6. Listo, ahí está. Falta 10. Y ya con eso iríamos a 11 y 12. De 10 tiene predecesora 7, pero dura 2. 10 dura 2. Su predecesor es 7. Y sus recursos son 1 y 1.
Listo. Hace falta 11 y 12. Bueno, miento. 10 también tiene como predecesor a 6. Listo. Claro, 10 tiene predecesores a estos dos, indicados por estas dos flechas. Venimos con 11. Duración 3. Ocho y 9. En recursos 3 y 1. Bueno, curiosamente aún no tienen problemas o conflictos de recursos esas actividades. Bueno, este pareciera que no hubiera colocado los predecesores correctos. Vamos a ver. Sí, están 8 y 9. 12. Tiene una relación de 1 y 3 los recursos. Bueno, los predecesores 9 y 10. 10. Y los recursos 1 y 3. Ahí está. Lo último que falta es 13, que es ficticia, para marcar la finalización del proyecto. No tiene duración. Sus recursos son 0. No consume recursos. Eso sí, sus predecesoras son 11 y 12. Listo, ahí está. Ahora mismo hay una serie de conflictos relacionados con estas actividades por abuso de los recursos. Por ahora podemos ver el proyecto, la información del proyecto y la estadística. Básicamente dura 15 días, que es acorde con básicamente este gráfico, que se hizo manualmente cuando se iba a corroborar para el ejercicio para corroborar esto. Los instantes más tardíos para comenzar y finalizar. Se definió esto. Quedamos en que había un problema aquí o un error, que era este 7, pero es el único error que se detectó en ese momento. En todo caso, la duración del proyecto es 15 unidades. Pero eso sin tener en cuenta los recursos. Si tenemos en cuenta los recursos, miren el conflicto que se presenta en estos. Podemos ver en formato cuál es la ruta crítica. Y también podemos ver a un grafo o la red cómo queda entonces mi proyecto. Pero lo puedo comparar con esto. Bueno, 1 se bifurca a 2, 3 y 4. 2 se bifurca en 5 y 6.
4 sigue en su línea. Después sigue 7, el cual junto con 6 y 7 forma 10. 6 se bifurca en 9 y 10. 2 sigue en la línea de 5, 8 y después 8 con 9 forman 11. Y 9 con 10 siguen a 12. Y 11 y 12 a 13. Listo. Eso es consistente. Había que revisar el tema de los recursos, pero bueno, vamos a ver qué se obtiene con la organización. Y tenemos realmente un problema de recursos. Bueno, entonces retomando el ejercicio. Bueno, aquí ya realicé la reorganización de las actividades, pero en cualquier momento puedo borrar esa reorganización, y así es como la tenía inicialmente, con los conflictos de los recursos. Básicamente estas actividades tienen un problema de sobreconsumo de recursos. ¿Cómo puedo verificar en qué consiste? Bueno, aquí en donde dice tareas, en diagrama de Gantt, bueno, también puedo ver, o lo hice anteriormente, la hoja de recursos donde los asigné inicialmente, pero también puedo ver un gráfico donde me muestra cómo los uso. Tienen que tener mucho cuidado con la escala, porque a veces se pierde fácilmente. Entonces, acá se puede observar el uso de los recursos por las diferentes fechas. Es muy parecido a de hecho es el mismo tipo de gráfico que les decían continuamente que era como una especie de Tetris, donde se podía ver donde se puede ver el uso de recursos a medida que va pasando el tiempo del proyecto. Y hay una línea que indica entonces cuál es el tope máximo de recursos por día. Entonces aquí estamos viendo la distribución de recursos número 2. Lo que se muestra en rojo representaría lo que está por encima del límite de uso de recursos por día. Entonces aquí el número nos indica básicamente si el límite es 5, aquí se está rebasando por 3 unidades porque es 8. Aquí vemos las 3 unidades que están de más. Y vemos básicamente qué día, un viernes y la fecha. Estos espacios que ven en blanco es básicamente porque el programa está configurado de tal manera que los sábados, Saturday, y los domingos, Sunday, no se trabaja. ¿Listo? Puedo también mirar lo que sucede con el otro recurso, el 1. Dame cuenta en qué momento estoy sobreusando ese recurso y en qué momento no. Lo que está en azul es básicamente porque se usó el recurso en esas fechas, o en esas fechas planeadas, mejor dicho, porque estamos hablando de planificación, y no ha llegado al límite, que es 5 unidades para recurso 1. Entonces ahí podemos ver como los conflictos que hay de uso de recursos, que son los que hay que resolver, pero básicamente representan este mismo gráfico, solamente que aquí no nos queda claro qué actividad es esta. ¿Sí?
No nos está diciendo qué actividad está consumiendo este recurso, pero está consumiendo 2 unidades de recurso. También vemos por cuánto tiempo. Entonces es básicamente este gráfico. La única diferencia es que no podemos consultar ahí cuál es el recurso que lo está usando. Bueno, ahora el punto es que estos sobreusos de los recursos no sucedan. O sea, esta parte roja debería desaparecerlo. Vamos nuevamente a nuestro diagrama de Gantt. Entonces, para poder modificar esto de tal manera que no vaya a tener estos conflictos de recursos, me voy a donde dice recursos y esta es la opción nivelar todos. Pero nivelar todo es básicamente todos los recursos. Es decir, es lo que va a hacer, como lo dice ahí, la traducción al español más o menos, que él va a resolver cualquier conflicto relacionado con los recursos. Ahora, los criterios son más bien complejos. Los criterios que va a usar el programa para poder nivelarlo son complejos. El entendimiento es bastante parcial. Era mucho más fácil en este caso el ejercicio porque no era un ejercicio manual y todo el tiempo nosotros controlamos todos los aspectos del ejercicio. Pero esto es un programa, así que no es que vayamos a controlar todos los detalles o no lo sepamos. Por ejemplo, puedo darle clic en la actividad número 2 y en donde dice generalmente estamos empleando generales, los predecesores y los recursos para la asignación de recursos. Pero en dice avanzados, por ejemplo, se puede definir una línea, una deadline según calendario, o sea, una fecha para la cual ya debe estar terminada la actividad. También se puede establecer restricciones. Aquí dice tan pronto como sea posible. Y puedes estipular acá la fecha con respecto a la cual se refiere esta restricción. Pero hay tan tarde como sea posible, terminar no tan temprano que, y etcétera. Hay un montón de relaciones muy parecidas a las que habías mencionado de más early start o early finish, por ejemplo. Pero aquí ya lo definimos con una fecha en específico. El tipo de tarea por default está en unidades fijas, pero podemos decirle que la duración sea fija o que el trabajo sea fijo. Calendarios, el código que tiene es el ID, es decir, estos, etcétera, por una parte. Adicionalmente podemos ingresar donde dice Leveling Options para ver las otras configuraciones que nos pueden restringir o reconfigurar la organización de las actividades. Entonces puedo hacer unos cálculos de leveleado automáticos, limpiar cada vez que se haga eso toda la información concerniente. Puede ser algo que se haga entre fechas o que se haga al proyecto entero, no solamente unas fechas particulares que van a ser reorganizadas, sino todas. Y aquí otros criterios para realizar la organización. Por ejemplo, nivelar asignaciones individuales en las tareas. Puede incluso dividirse las tareas, entre otras. Entonces esas son las que están por default y cuando yo le dé level out va a tener en cuenta estas opciones que están contenidas donde le dice leveling options, pero también va a tener en cuenta las configuraciones avanzadas de cada una de las actividades. Entonces vamos a ver cómo se ve el proyecto exactamente en estadísticas antes de la transformación. Los 15 días
sin tener en cuenta los recursos, pero ya sabemos que hay conflicto de recursos y en la práctica eso va a suceder, que las actividades no se vayan a llevar a cabo en el tiempo planificado, por la simple razón de que si yo digo que para tal labor se necesitan 4 personas y resulta que nada más tengo la mitad, espero que se duplique entonces el tiempo de labores para lograr lo prometido. Y las horas o el trabajo es 904 horas. Tengan en cuenta que en este caso el trabajo representaría algo así como el área de esta gráfica, donde la longitud representa la duración de la actividad y la altura de los rectángulos representaría los recursos usados. Como los recursos usados son básicamente trabajo o honorarios, así que ese producto de honorarios por la longitud de la actividad respectiva va a constituir un área. Así que en cierta manera ese trabajo que aparece acá, work 904 horas, lo que va a representar es la área de todos estos rectángulos. Lo que se va a hacer es relocalizar los rectángulos de tal manera que nunca se incumpla la restricción de que hay 5 recursos del número 1 por unidad de tiempo. De igual manera para el recurso 2. Entonces, miren, 904, 15 días. Como tengo que relocalizar las actividades, supondré entonces que la duración se va a incrementar. En el caso del ejemplo se incrementó de 15 hasta 19 días la actividad. ¿Sí? Pero aquí los criterios no necesariamente son los mismos con que los que se relocalizó las actividades. Entonces simplemente vamos a aplicar. Vamos a darle en recursos y vamos a nivelar el proyecto entero. Miren que lo que ha sucedido, y aquí me lo está indicando, es que algunas actividades incrementaron su cantidad de tiempo de duración. ¿Por qué? Bueno, aquí necesariamente vemos que, por ejemplo, la actividad número 1 controlaba el comienzo de 2, 3 y 4, pero no los podíamos colocar que arrancaran justo cuando terminara 1 porque había problemas de conflicto, que fue justo lo que pasó. Aquí tenemos ya la resolución del conflicto, y lo que terminó sucediendo es que, por ejemplo, la actividad 4 y 2 sí arrancaron apenas terminó 1, como lo dice esto, 4 y 2, pero 3 por problemas de recursos tuvo que arrancar justo después de que terminara 4. De otra forma, este 3 estaría acá, que de hecho lo alcanzamos a ver en los diagramas de uso de recursos. ¿Lo vieron? Recuerden, había como unas partes en rojo que simbolizaban en que se había rebasado el límite del uso de recursos. Entonces, pero se va a relocalizar para que no ocurra eso. Entonces lo que va a terminar sucediendo en la práctica es que este 3 no arranque inmediatamente después de 1. Veamos qué sucede acá con la actividad 3. Aquí de hecho sí arranca inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo le estipulé así. ¿Cómo así? Claro. No lo habíamos analizado, pero se los voy a mostrar. Cuando hablamos de predecesores, miren lo que aparece acá. Hasta ahora no habíamos mencionado para nada eso, pero lo voy a mencionar para que entiendan entonces por qué la reestructuración del proyecto no obedece a esta. A grosso modo les diré es que la configuración de esto, del ejercicio manual, no es la misma del programa. Para empezar, las relaciones de predecesores es tipo final-comienzo. Y aquí dice lag, es como un retraso de 0. Es decir, aquí yo estoy asumiendo que apenas termine la tarea 1, enseguida arranca la tarea 3. Cuando en esta solución, ¿qué sucede? ¿3 comenzó, enseguida terminó 1? No.
tuvo que esperar que pasara 4 para poder comenzar 3 por tema de recursos. Como ya tengo por default esto configurado así, él respeta entonces esas restricciones, sin contar las que está en avanzadas que les había mencionado anteriormente y que están por default. Entonces, así que ¿qué vemos? De hecho, si se dan cuenta, está ligeramente sombreado acá, indicándome que aquí hubo un cambio. Miren qué hizo acá. Antes la actividad 3 era de ¿cuántas unidades? Según esto, de 2 unidades de duración. 3, 2 días de duración. Sin embargo, ahora lo que hizo fue extenderlo en 4. ¿Lo ven? 3 es esto. Empieza acá, en viernes, no cuenta sábado y domingo, entonces va un día. Después va el martes, van 2. Este es lunes, perdón. Lunes. El jueves no pasó nada. Miren que hay como una especie de división. Miércoles y jueves. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente extienden la duración de la actividad para que en los momentos que se liberen las actividades por el uso de recursos, entonces esta se podrá hacer. Por ejemplo, 3 se podría hacer al mismo tiempo que 2 y que 4 no. ¿Por qué? Por el tema de recursos. Miren, 2 requiere 2 recursos de 1 para poder operar. Y 4 requiere 3 recursos de 1 para poder operar. Ahí se ven dentro del corchete. Significa que la suma de esos dos da 5. Ya alcancé el límite. No puedo utilizar eso en ninguna otra actividad. Aquí dice que arrancó la actividad, pero en la realidad o en la práctica no va a hacer nada. ¿Cuándo va a empezar a hacer? Justo cuando termina la actividad 4. Parecido a lo que sucedió acá. Justo cuando termina la actividad 4 se libera el recurso y ya se puede utilizar para realizar la actividad número 3. ¿Esto? Entonces justo cuando termina, aquí es donde vemos que 3 sí empieza a utilizar los recursos porque ya los tiene disponibles para él. Y solamente estamos hablando de R1. Tienen que tener en cuenta que la actividad también necesita de el recurso 2. Veamos. Por el recurso 2, sí hubiera sido posible que 3 lo realizara, porque necesita nada más 2 recursos del recurso 2. Aquí lo dice, 2 recursos, 2 unidades de recurso 2. Pero el problema es que la actividad requiere de los 2 recursos al tiempo. Si no tiene recursos suficientes del 1, pues con el 2, digamos que va a quedar insuficiente para que la realicen. Y eso obliga que también, pues, desde esta perspectiva de recurso 2, pues, se tiene que hacer en este espacio sí o sí. Más por el recurso 2, por el recurso 1, que no está disponible en este tiempo. Entonces vemos que algo así sucede también con la actividad 7. Dice que ahora se alargó a 6 días. Veamos, la actividad 7 era de 4 días, no de 6. Seguramente lo que sucede es algo similar. Lo alargó 6 días porque esos 2 días son los que seguramente necesitan para poder realizar la actividad con los recursos completos que requiere para ese fin. Entonces, claro, seguramente aquí no hizo nada porque están estas actividades, la 2 y la 3, consumiendo recursos que ella necesitaba. ¿Y después qué sucede? Después aparece la actividad 5 al tiempo que la actividad 6, que consume estos recursos que hice ahí. Entonces, me parece que entonces esa es la razón por la cual se hace la extensión de la actividad 7 en 6 días. Entonces, no necesariamente obedece al ejemplo este porque las configuraciones no necesariamente de este problema, aunque es el mismo problema, no está configurado el criterio igual para hacer la reorganización de las actividades. Ya les expliqué que es más complejo en el caso del programa Project.
Listo. Entonces vamos simplemente a verificar en qué modificó las estadísticas del proyecto esta relocalización. Antes había una duración de 15 días. Esto hizo que se incrementara la duración en 16 días. No está mal. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero comienza un viernes el proyecto. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 días. Después estos otros 5 días no se tienen en cuenta sábados ni domingos. Aquí van 10 días, 11 días. 12, 13, 14. Comienza acá. Un viernes, 1. Aquí van 5. Aquí van otros 5. Ahí básicamente van 10. Aquí va el 11 básicamente, y me estoy olvidando que no comienza un viernes, empieza desde acá. Estos son los primeros 5 días, estos son los siguientes 10, estos son los siguientes 15, más un día extra 16. Entonces, a diferencia de lo que sucedió en este ejercicio, que se incrementó por 19 días, en este caso solamente se pasó de 15 a 19, o sea 4 días extra. En el caso este, simplemente se incrementó un solo día. ¿Listo? Hay una ventaja enorme. Pero desde el punto de vista de recursos deberían ser básicamente los mismos. Porque lo que estamos haciendo es relocalizar estos rectángulos. Es simplemente lo que estamos haciendo. Así que vería básicamente la misma área reorganizada de tal manera que no se rompa la restricción del recurso máximo por unidad de tiempo. Debería ser la misma. Y eso es lo que dice la información del proyecto. Estadísticas, 16 días, pero siguen siendo 904 horas de trabajo. ¿Listo? Otra cosa es el costo, porque puede que el recurso 1 y el recurso 2 sean de diferentes costos. Ya eso es otra cosa. Pero esencialmente debería ser básicamente el mismo costo, no debería variar. Entonces vamos a cerrar y a verificar cómo está el uso del recurso. Vamos a gráfico de recurso y ahí está. Miren que ya no queda ningún rastro de rectángulos rojos que demuestren que haya rebasado el uso de recurso. Ahí está. Ese es el R2. Ahora es R1. Miren que sucede exactamente lo mismo. En ningún momento se está rompiendo la restricción de que se debe utilizar 5 unidades de recurso 1 por unidad de tiempo. Listo, entonces eso sería todo. Y pues por último explicaría un detalle, pero lo quiero hacer primero explicando el PDF respectivo. ¿De dónde vamos? Bueno, o de dónde venimos. Este es el capítulo 4 de gestión de proyectos. Arrancamos por la carpeta de secuenciación leyendo esto, que era básicamente secuenciación de proyectos. Pero ahí estaban las definiciones básicas. ¿Sí? Esto es del doctor Agustín. El método del camino crítico. Técnica de bueno, estos son antecedentes históricos. Pero básicamente aquí aprendimos conceptos fundamentales y básicamente vimos la representación gráfica de un proyecto. El diagrama de Gantt, que ya sabemos qué es, o mediante un grafo. También hablamos entonces de la duración de las actividades, estipular los tiempos tempranos de arranque y de finalización de una actividad y lo más tarde que puede arrancar y finalizar una actividad. Eso lo vimos básicamente ahí. Aprendimos cuál es la definición de ruta crítica. Después, ¿qué fue que hicimos?
Como ya se habló de grafos en eso, nos fuimos entonces a la carpeta de grafos para aprender a usar grafos no solamente en estos problemas de proyectos, sino por ejemplo en redes, lo que llamamos árboles. Y también vimos el programa de grafos para desarrollar este tipo de problemas. Nuevamente volvimos al problema de secuenciación, pero en este caso con el PDF RSPSP, que básicamente era secuenciación cuando tenemos un proyecto en el que también importa, además de los tiempos, los recursos. Lo próximo va a ser relaciones generalizadas, que básicamente va a costar en no generalizar el hecho de lo que hemos supuesto nosotros acá, que es suponer que, como indican estas flechas rojas y azules, ¿sí?, que apenas termina, bueno, sobre todo estas rojas, que apenas termina una actividad enseguida arranca, y eso no necesariamente es así. Eso lo veremos acá en relaciones generalizadas, donde ya se establece el concepto de delayed. Por ejemplo, estamos hablando que apenas termina esta actividad y comienza la actividad J, pero no siempre es así. Por ejemplo, en este caso podemos establecer una relación de tiempo entre que a cuánto tiempo de arrancar la actividad y puede comenzar la actividad J. O hacerlo con el final de la actividad I con respecto al comienzo de la actividad J. Entonces les agradezco mucho la atención. Procederé entonces a finalizar el video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.